¿Mm? Bueno, reitero entonces, en esta mañana, es la hora 8:36, estamos llevando adelante el desarrollo de la información al respecto, bueno, de lo que está en el centro de la escena en este momento. Los eventos económicos de estas últimas horas, de estos últimos días, han hecho que un tema que estaba ocupando el centro de la escena, como es la cuestión al respecto del debate en relación al tema del aborto, como que se corriera del centro de la cuestión. Recordemos que en las últimas horas, en este tiroteo mediático sistemático que hay al respecto de cualquier tema, pero este es un tema muy sensible, se volcaron apreciaciones públicas de Mariana Fabiani, diciendo que después de conocer las estadísticas ella había cambiado de opinión y ahora estaba a favor del aborto, que es más o menos como si yo me pusiese a opinar de cuán relevante es el tamaño de la base china en la Luna, que se va a construir a partir del 2020, ¿no? Y también habló alguien que sigue siendo para mí inexplicable, salvo que corra alguna otra cuestión, en su opinión, de que también cambió de opinión, de Hilda González, más conocida por su nombre guerra, que es Chiche Dualde. Pero este tema es un tema importante y para hablar de ello está en línea Jorge Enríquez. Jorge, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo le va? Bien, bien, yo he estado siguiendo, en realidad lo empezó a volcar gente a través de la cuenta de Twitter, un artículo suyo de opinión a este respecto, planteando un tema central, que es el tema de la constitucionalidad al respecto de una posible ley que habilite el aborto por parte del ordenamiento jurídico legal de la República Argentina. Me gustaría que nos ilustre sobre los contenidos de este modo de ver el tema. Bueno, yo creo que la legalización del aborto sería absolutamente inconstitucional porque está en contra de lo que dice no solamente nuestro Código Civil, que habla desde que la persona existe desde la concepción, desde que el espermatozoide fecunda al óvulo, se genera el llamado cigoto y ese embrión ya es un ser humano distinto de la madre. Tiene un ADN con un código genético que lo va a acompañar de por vida, absolutamente distinto del de su madre. Es un ser humano totalmente diferente. Y entonces estamos frente al primero de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, sin el cual los demás derechos humanos que podemos mencionar no existen. En eso el Código Civil, tanto en su versión anterior, la de Sarfil, como en el actual Código Civil y Comercial nuevo, en su artículo 19, señalan de que la persona comienza desde la concepción, incluso antes decía en el seno materno, ahora dice directamente desde la concepción. Pero las leyes se pueden modificar, las leyes no son inmutables. Podría ser modificada la ley y decir que la persona existe a partir del mes 14, mes 15, 16. Pero justamente acá estaríamos dándonos de bruces con lo que dice hoy la biología molecular, con lo que dice hoy la medicina genética, etcétera, pero también con lo que dice la Constitución. La Constitución es muy clara, nuestra Constitución Nacional, y sobre todo los pactos internacionales a los cuales se adhirió a partir de la Reforma del 94. En la Reforma del 94 señaló claramente que entre esos pactos internacionales están justamente los pactos que hablan de la Convención de los Derechos del Niño, los pactos que hablan de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos, los pactos de los derechos civiles y políticos, y todos ellos son muy claros. La vida comienza desde la concepción y está la obligación de los estados de proteger esa vida desde la concepción. La Convención de los Derechos del Niño lo dice muy claro, desde la concepción hasta los 18 años, incluso más con una reserva que al respecto muy claramente formuló la República Argentina. Por eso yo creo que me parece que desde el punto de vista genético, como tanto desde el punto de vista, como decía, de la biología, existe esa persona y como tal, toda persona tiene, como bien dice la Convención de los Derechos del Niño, tiene que ser
respetada, tiene que ser, tiene un derecho que se respete su vida, y este derecho estará protegido por la ley en general a partir del momento de la concepción. Estos son las normas que hablan claramente el respeto que hay que tener, y nuestra Constitución Nacional ha adherido. Para mí esta cuestión no merece mayor discusión, creo que es todo tan claro. Obviamente yo no puedo negar de que existen abortos clandestinos, obviamente esa realidad no la voy a negar, pero desde el punto de vista jurídico no habría absolutamente, sería, es más, si el día de mañana se pretendiera cambiar la Constitución, esa Constitución también estaría en contra de estos pactos internacionales. ¿Qué es lo que digo yo? Incluso más, cuando la persona por nacer no es persona futura, es ya persona. Pero volviendo al otro tema, yo creo que el aborto siempre es una tragedia, merece, el problema hay que abordarlo, creo que hay que abordarlo como se lo está haciendo, más allá de frivolidades que uno escucha como lo que usted acaba de decir, de algunas personas que han mutado de opinión simplemente porque muestran estadísticas, de las cuales también, si me permite, voy a referirme. Pero volviendo al tema que el aborto es una tragedia, le quiero señalar que nosotros debemos trabajar sobre las causas, no sobre las consecuencias. Si la consecuencia es el aborto, mal llamado interrupción legal del embarazo, porque la interrupción del embarazo no existe, porque interrumpir algo, interrumpir un proceso, es pensar de que ese proceso va a poder continuar. La palabra interrupción evoca siempre la posibilidad de que se pueda proseguir con ese pasado el momento denominado interrupción, se puede proseguir. Acá no hay ninguna persecución. Si se interrumpe el embarazo, se produce la muerte de la persona por nacer. O sea que no hay interrupción, está la finalización de una vida. Yendo al tema concreto, yendo al tema de por qué tenemos que hablar sobre las consecuencias y no sobre las causas, sobre las causas y no sobre las consecuencias, nosotros hemos presentado proyectos, porque no es que nosotros estamos, cuando digo nosotros, somos un grupo de diputados que hemos presentado un proyecto porque le decimos sí a la vida, no solamente no al aborto, sino sí a la vida. Esos proyectos se refieren esencialmente con buscar la realización de una educación sexual integral, no solamente genital, sino una educación sexual integral, que hoy está legislada en algunas provincias y en algunos incluso en la ciudad autónoma, pero a veces no se da, y no se da no por razones, sino razones que en muchos casos tienen que ver quizás con una falta de preparación que existen los docentes, quizás con como se trata de un tema delicado, como uno siempre estos temas los deja para el seno de la familia por razones no religiosas, que también influyen, sino por razones de tipo que me parece que son cosas que cada padre, cada madre sabe bien cómo encarar el tema de la educación sexual a una edad determinada. Creo que el Estado honesto tendría que retomar un rol no para sustituir a la familia, sino para complementarla. También con el tema de la procreación responsable, para evitar que la persona que no quiere quedar embarazada sepa todos los recaudos que tiene que tomar y que no se termine utilizando al aborto como un método anticonceptivo. Y por supuesto también modificar la ley de adopción, porque muchas veces esas madres que están en una situación de vulnerabilidad o que no quieren tener a su hijo, lo harían con todo gusto a la adopción, pero se sabe que estos trámites duran muchísimo tiempo. Entonces estamos proponiendo no solo una ley de adopción, modificarla con plazos mucho más breves, sino también generar una ley de adopción en vientre, o sea que ya directamente en el seno materno el niño, la persona sepa que ese niño lo va a dar en adopción y no va a tener que abortar, o lo que ocurre también en muchos casos tan trágicos como el aborto,
que es cuando la madre, después de tenerlo, lo abandona en un tacho de basura. Tenemos en esto muchos casos. Sobrados ejemplos, sí. Ahora, le Podemos digo, dar ejemplos que cotidianamente... este tema de la adopción en el vientre lo planteó aquí la diputada Campagnoli. Nosotros mismos nos sorprendimos porque hasta la entrevista realizada aquí terminó siendo tapa del diario El País de España. Creó una situación de cuasi espanto, es decir, la idea de una adopción prenatal causó un espanto que no causa la idea del aborto. Es sorprendente. No lo sé, no estamos hablando de alquiler de vientre. No, no, ya lo sé, entiendo lo que me dice. Estamos Perfecto. hablando de adopción en vientre. La adopción en vientre realmente no sé por qué puede producir el espanto que usted dice cuando lo dijo la doctora Campagnoli, diputada, colega mío y amiga y compañera de bancada, la diputada Campagnoli, porque el proyecto lo hemos presentado y cuenta con la aquiescencia no solamente de médicos, sino también de organizaciones vinculadas con la defensa de la vida, de la madre, con incluso con confesiones religiosas. Sí, O sea que no veo que la persona que dice, bueno, no lo quiero tener, no lo pueda después, cuando el chico nace, darle una adopción, pero que haya un proceso de continuidad, no que el chico vaya como en guarda a un lado y que después vaya. Me parece que no bueno, la adopción en vientre sí. es además absolutamente, por supuesto, no es lo mismo que el parto anónimo ni el alquiler de vientres, son cuestiones totalmente diferentes. Me parece que no puede causar ningún tipo de escozada, al contrario, estamos defendiendo una vida que si alguien piensa que es mejor el aborto que la adopción en vientre, realmente además que estamos tergiversando las cuestiones. No sé por qué fue esta etapa. No, bueno, qué sé yo. Volveremos a hacer tapa del diario. Yo se lo voy a plantear de esta manera. Digo, yo estoy haciendo esto, hago todos los días esto que estoy haciendo con ustedes, ¿sí? Entrevistas, conversar, tratar de entender, tratar de preguntar. Para mí la entrevista es una forma de enriquecerme y enriquecer a la audiencia. Después está lo que le pasa a los demás, que la verdad que uno no puede ni pensarlo, sinceramente. ¿Qué sé yo qué le pasa a los demás? Lo que ocurre es que hay sectores en este debate que están profundamente ideologizados y tienen un grado de militancia que cualquier cosa que se aparta de los supuestos que creen que han establecido y deben ser, digamos, la nueva moral, bueno, generan una algarada fenomenal, ¿no? Yo creo que, miren, estas cuestiones son todo lo que sea favorable a evitar, a defender, a salvar las dos vidas. Todo esto hay que implementarlo, me parece que es lo más lógico y racional, o sea, no podemos, incluso más, cuando yo digo, siempre digo lo mismo, esto incluso se lo comento, lo de la adopción en vientre, yo lo he hablado con autoridades de la Iglesia Católica, autoridades con rabinos, con evangélicos, y nadie me dijo en ningún momento esto lo veía como algo, no es manipulación genética, no estamos hablando, insisto, de alquiler de vientre. Me parece que esto es una cuestión totalmente... No, pero a ver, Enríquez, el alquiler de vientres ya no asombra a nadie. Ricky Martin es papá por alquiler de vientres, ¿cómo se llama de los dientes de acá, el nuestro? ¿Cómo se llama? Marley tiene un chico, lo pasea por el mundo, eso, pero factura con el pibe, a nadie parece inquietarlo. Pero volviendo a este tema, y no quería dejar pasar antes de que termine la hora, el tema de las estadísticas. Las estadísticas, los casos de muerte materna son en la Argentina 43 anuales según la última estadística que suministra el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud en esto va a dar siempre datos objetivos, por más que nuestro Ministro de Salud, porque esto es algo transversal, nuestro Ministro de Salud tiene una visión distinta a la que tengo yo, nuestro Ministro de Salud Nacional, él está de acuerdo con la interrupción del embarazo o con el aborto, con la legalización, y las estadísticas que dan que en el año 2016 hubo 43 casos, de los cuales solamente 31 fueron por causa de aborto.
en el caso de muerte materna, y en esos están considerados que hay abortos espontáneos, el denominado aborto ectópico intrauterino, el que se produce en las trompas, y series también que otros casos ocurren por problemas de asepsia. Obviamente, si vamos a manipular estadísticas, vamos a decir que son 500.000 abortos clandestinos. 500.000 abortos clandestinos son incomprobables y además no dan las cifras, porque si todos los años nacen 700.000 niños en Argentina y estamos matando a 500.000, me parece que esto es casi un genocidio, ¿no? Me parece que esto son 500.000. Claro, hay distintas... en esto usted dijo bien, es un debate que está ideologizado. Un escritor argentino, Juan José Sebreri, ha dicho en estas charlas que el embrión es una larva. Yo digo, una larva, la verdad que cuando dijo eso, médicos nuestros, cuando digo nuestros médicos diputados, escucharon esto y dijeron, bueno, esto es una besanía lo que está diciendo este señor. Y bueno, hay cosas que se dicen sin el menor rigor científico, como se dice que los países que han legalizado el aborto, los abortos disminuyeron, una falacia. En el Uruguay tenemos las estadísticas que son distintas, y una serie que se hizo con un prestigioso obstetra de Estados Unidos, en Chile, también demuestra lo contrario. O sea que estas son las cosas que nosotros tenemos que tratar, y cuando decimos el debate respetuoso, un debate que no sea sesgado, un debate serio y responsable, también tenemos que manejar las cifras de una manera responsable, no tirarlas al voleo y no adoptar, a veces se han adoptado cifras ideologizadas que quedan en el inconsciente de la gente y que impactan. 500.000 abortos clandestinos, usted dice, pero además, como decía muy bien un médico, el doctor Ernesto Beruti, jefe de obstetricia de la Austral, del Hospital Universitario Austral, el otro día dijo algo evidente, dijo, yo sí soy, como saben, el caso de la muerte materna por aborto, ¿cómo puede saber cómo pueden producirse 500.000 muertes? Porque dicen que hay 500.000 abortos clandestinos y que hay un número importantísimo también de personas que mueren, que ya vimos que las estadísticas son 43, dice, no, son mucho más, las estadísticas están disfrazadas. Y de esas 43, vuelvo a repetirle, no son por aborto, sino que son algunos tipos de abortos espontáneos, asepsia, hemorragias. Yo mismo tuve el caso de una nuera mía que casi en el parto se nos va por una hemorragia interna que tenía, se muere, una hemorragia interna que tenía, y por suerte Dios nos ayudó para que no ocurriera eso, pero en muchos casos ha sucedido. O sea, eso no tiene nada que ver con un aborto provocado, un aborto. Le quiero transmitir esto que me lo plantea un oyente, Darío. Dice, una adopción hoy, gastos y honorarios 100.000 pesos regulados por el juez, clase media imposible de llegar. Bueno, es lógico, tiene lo que dice el oyente, tiene toda la razón del mundo. Por eso nosotros queremos modificar el régimen de adopción, y por eso en esos casos, si la adopción es una adopción en ambiente, que por supuesto hay intervención judicial, nosotros queremos que esa intervención judicial sea, por ejemplo, con un patrocinio jurídico gratuito por parte del adoptante, que esto se puede hacer perfectamente con los consultorios jurídicos gratuitos que existen en todas las jurisdicciones, ya sea oficiales o ya sea de los distintos colegios o entidades representativas de la matrícula de los abogados, perfectamente, y se abaratan los costos, se abaratan, llegar a costo cero. Me parece que estamos hablando de una vida en muchos casos también, y que también se quiere evitar la compra que se hace en algunos lugares del interior de nuestro país, lamentablemente, o incluso gente que va a comprar chicos a otros países, y que de esa manera directamente le hacen el trámite de adopción. Nosotros queremos que todo sea legal, y tiene razón lo que dice el oyente, que son 100.000 pesos o más lo que puede costar de gastos y honorarios una adopción. Nosotros queremos esto reducirlo a que sea directamente el Estado el que intervenga, tanto en la representación
de la persona de la persona que quiere adoptar, como cuento de todo lo que se hace, pues estamos hablando en esa ley de protección integral de el embarazo de la mujer, no solamente en condiciones de vulnerabilidad, sino también de la mujer embarazada en general cuando no quiere continuar adelante con su embarazo, y del niño por nacer, donde estamos hablando de los subsidios que existen, como la UH y de todo lo que es la atención, el acompañamiento, no solamente por parte de un obstetra, no solamente lo que hace la parte médica, sino también un acompañamiento psicológico para esa mujer que evidentemente no quiere ser madre por muchas razones y son respetables. O sea, yo digo, esto de embarazo no deseado es feo decirlo, porque todo embarazo creo que debe ser bienvenido, pero bueno, ocurren mujeres que en determinada etapa de su vida a lo mejor no se sienten con la madurez necesaria, no tienen una pareja estable. En muchos casos fue fruto de una relación sexual ocasional, y bueno, hay que respetarlo. Mujeres que quieren realizarse, como esta frase que se impuso hace unos cuantos años de me quiero realizar, que muchas veces uno no alcanza a entender lo que es realizar, pero sí adquirir su desarrollo profesional. Bueno, ahí hay un tema, digamos, de discusión al respecto de la maternidad como una cuestión impuesta de realización femenina que en muchos casos muchas mujeres, quizás habría menos tragedia social si yo digo que la distancia entre la habilidad biológica de procrear y la entidad y la naturaleza de criar es un tema que debería debatirse alguna vez para sinceramiento de cada uno. Diputado, la verdad que le agradezco enormemente la ilustración que nos ha brindado a este respecto. Vamos a seguirla porque creo que estamos lejos de que este debate concluya. Que tenga usted una muy buena jornada. Gracias por su tiempo. Lo importante de todo esto, y con esto concluyo, es que no veamos esto con anteojeras ideológicas, ni tampoco con anteojeras religiosas, ni confesionales, sino solamente con pautas morales. ¿Por qué? Porque uno, para entender que la vida y la dignidad humana son valores no negociables, no hace falta ni ser católico, judío, musulmán, budista, ateo o agnóstico, sino simplemente sustentarse en los principios morales que hacen a la dignidad humana. Gracias, buena jornada, muy amable, diputado. No, por favor. Hasta luego, el diputado Jorge Enríquez.